senador Morales tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, ya ha planteado la senadora Montero como miembro informante de nuestro bloque y también los demás senadores cuál es la visión que tenemos respecto de la definición o los lineamientos que plantea el Poder Ejecutivo en este presupuesto. Yo quisiera plantear algunas cuestiones para refutar algunos de los ejes centrales que ha planteado el miembro informante, que tiene que ver con algunos supuestos que nosotros no compartimos, presidente. Siempre, como dijo la senadora preopinante Liliana Negre de Alonso, en el marco de que ni estamos al borde del abismo, ni tampoco, porque si uno lo escucha al miembro informante parece como que vivimos en el país de las maravillas, y no es así. Y nuestra responsabilidad como fuerzas políticas de oposición es justamente plantear y advertir cuáles son los desvíos que vemos, cuáles son los datos que nosotros vemos que no tienen consistencia con la realidad y que están escritos acá en el presupuesto. Así que no tenemos la obligación de ponderar y de inscribirnos, ¿no es cierto?, en esta lógica de que está todo bien. Tampoco, obviamente, ya lo hemos planteado en el debate cuando vino el viceministro, nosotros hemos reconocido durante todo este tiempo cuestiones que se han hecho bien en materia de políticas sociales, como haber tomado nuestra iniciativa de la década del 90 de la asignación universal por hijo, algunas políticas que tienen que ver en materia jubilatoria también, con las moratorias previsionales y muchas medidas que inclusive nosotros acompañamos. Como acompañamos también la reestructuración de la deuda pública en el año 2005, en el 2010. Es decir, nosotros queremos tratar de ponernos con la mayor racionalidad posible, pero de plantarnos objetando cuáles son las cuestiones que vemos mal. Acá hay un tema central, el senador de mi provincia, Barrio Nuevo, planteaba obviamente que el presupuesto es una estimación, entonces nosotros queremos discutir sobre si las estimaciones se ajustan a la realidad o no, si es que hay en algunos indicadores, se miente, no se miente, hay excesos o no hay excesos. Así que esto es lo que nosotros, esta es la intención con que venimos a plantear el debate presupuestario. Hay algunas cuestiones que no compartimos respecto de algunas causas, ¿no es cierto?, exógenas que marcan algunos deterioros en los pilares del modelo de crecimiento de los primeros años de este gobierno. El miembro informante ha planteado una situación de casi como que de caída de la economía mundial y que eso está afectando a la República Argentina. Y la verdad que nosotros, para confirmar y para darle la derecha al miembro informante del oficialismo de que es así como él lo plantea, tenemos que mirar los números de la región. Y realmente si el mundo está cayendo, y esto hace que nosotros tengamos una caída en el nivel de exportaciones y tengamos una situación que nos va a hacer caer en términos del Producto Bruto el año que viene, que como decía Rubén Giustiniani, es el único sinceramiento que estamos viendo que es que admitan que va a haber caída del Producto Bruto el año que viene. Pero entonces hay que mirar un poco los datos de la región. Nosotros estamos con una inflación, voy a tomar los datos del INDEC. Los datos del INDEC hablan del 25%. Recién planteaba Rubén Giustiniani, si la pauta inflacionaria para el año que viene es del 15,6%, frente a una inflación reconocida por el gobierno. Nosotros, por indicadores privados, está en el orden del 40%. Este es el problema. Desde allá nos dicen, che, ustedes mienten, y nosotros decimos que el INDEC miente, porque en verdad haber destruido el INDEC como un parámetro de certeza que establezca y que sea un parámetro de rigor para manejar las relaciones públicas y entre sectores públicos y
privados entre privados, ¿no es cierto? Al haber destruido ese parámetro, obviamente todo es discutible. Y en verdad todo es discutible, el 40% y el 25%. Pero bueno, tomemos ese 25%. Lo que no se ve en el presupuesto, que puede ser, obviamente que son estimaciones, pero aún con estimaciones hay datos concretos que vamos a tratar de ir planteando. Lo que no se ve, cuáles son las medidas de política que van a tomar para bajar 10 puntos la inflación el año que viene. No surgen del presupuesto. ¿Qué van a hacer? Y no ha explicado el viceministro, y sería bueno que el miembro informante diga, miren, la inflación este año es 25%, el año que viene 15%, para bajar 10 puntos vamos a hacer A, B, C, D, E, F. No surge el presupuesto. Estaría bueno que el miembro informante nos diga cómo llegan, cuál es el plan para bajar 10 puntos. Pero mirando los datos de la región, nosotros queremos refutar este argumento de que hay caída en la economía del mundo y esto nos empuja para abajo. Porque en verdad, Argentina con un 25% de inflación, Venezuela con un 56%, 25 y 40%. Uruguay tiene 8,5% de inflación, Bolivia 8,48%, Brasil 5,91%, México 3,97%, Paraguay 3,70%, Chile 3%, Perú 2,86%, Ecuador 2,70%. ¿Por qué los países de la región tienen menos inflación que nosotros? ¿Cómo es que se cae el mundo y nos afecta a nosotros nada más? ¿O hay una conspiración del mundo solo con Argentina y no con los países de la región? Entonces me parece que son datos que hay que mirar. En relación a las proyecciones de crecimiento que el propio Fondo Monetario informa, que es una base de datos que también toma Kicillof, que viaja bastante seguido a la reunión del Fondo Monetario, tomamos estos datos. Bolivia va a crecer el 5,1% en el 2014 y el 5% en el 2015. Brasil el 1,8% y el 2,7%, 2014 y 2015. Chile va a crecer 3,6 y 4,1. Paraguay 4,8, 4,5. Perú 5,5, 5,8. Uruguay 2,8, 3. Y nosotros va a caer nuestro Producto Bruto en el 2015. Estos son los datos que refutan esta afirmación, ¿no es cierto?, planteada por el miembro informante de que el mundo está mal y por ende, ¿no es cierto?, Argentina está mal. Estos son datos, ¿no es cierto?, que realmente no son consistentes y allí hay una gran contradicción. Con relación al tema de la caída, la cuestión de la relación con Brasil y todo esto, dice, no, hay caída solo en la actividad en el sector automotriz. Cae el azúcar, productos de confitería 6,3%, caucho y plástico 5,6%, cemento 4,6%, lácteos 2,6%, carne blanca 2,4%. Todas son caídas de la producción. Resto de la industria metalmecánica 2,3%, vidrio 2,2%, papel y cartón 0,4%, aluminio primario 0,3%. Estas son caídas de la actividad económica. Y nosotros advertimos y decimos, muchachos, no es que estamos tan bien, está cayendo el nivel de actividad. Nosotros lo que decimos, advertimos, es que hay recesiones, que estamos entrando en un proceso de recesión con inflación. Diría que esas son las dos columnas vertebrales de los problemas estructurales que tiene la economía y que se niegan desde el gobierno y es nuestra obligación, ¿no es cierto?, ponerlo sobre la mesa y discutir sobre estas realidades. Después está el tema del tipo de cambio. Yo cuando vino el viceministro le decía, bueno, a un tipo de cambio proyectado de 9,45, si hoy está en 8,21, ¿no es cierto?, si el tipo de cambio hoy está, el oficial, en 8,21 y el dólar está en 15 pesos, ya está en un promedio de 15 pesos, la proyección a 9,45, en el presupuesto se había planteado 6,33 el tipo de cambio oficial para este año y está ahora en 8,21. Si la pauta oficial para el año que viene va a ser 9,45, quiere decir que el dólar oficial va a promediar el año que viene 12,25. Entonces, estos son los datos en función de realidades de este año, el año pasado. Proyectamos realidad del 2012, 2013, 2014 al 2015 y decimos, muchachos, le están errando a la estimación del tipo de cambio oficial. No va a estar en 9,45.
el oficial va a promediar 12,25. Estos son datos que nosotros estamos planteando respecto de esta cuestión. Después otro de los temas que ha planteado el miembro informante, el tema de que acá la oposición plantea que desde el gobierno se ha planteado el no al autoabastecimiento y dice que nosotros mentimos en eso. La verdad que al gobierno le cae la ficha del autoabastecimiento recién en el año 2012. Yo quiero leer acá una versión taquigráfica de lo que ha dicho Cameron, respondiéndole a la senadora Montero, en diciembre, el 19 de diciembre del 2011. Cameron dijo, cuando le contesta una pregunta, dice, lo que yo quería decirle a la senadora es lo siguiente, bueno, entre otras cosas, ¿para qué sirve el autoabastecimiento? Porque hay una confusión con esto del autoabastecimiento. Más allá de que el autoabastecimiento nos da idea de seguridad de suministro, Japón se abastece del 100% de los combustibles de manera externa y no tiene absolutamente ningún problema. En realidad lo relevante del autoabastecimiento es la competitividad de la economía, es decir, que yo pueda disfrutar de los costos de esos productos básicos que no ocurrió nunca en la Argentina. Es decir, Cameron, el secretario de Energía, que Aníbal Fernández nos plantea a nosotros que mentimos cuando planteamos que el gobierno no tenía política. Durante 8 años de gobierno le importó muy poco el autoabastecimiento. La ficha le cae a la presidenta cuando empieza a hacer cuenta, a fin de año alguien le dice, presidente, hay que pagar, en ese momento eran 9.000 millones de dólares por el déficit energético. Y cuando ella entra, le cae la ficha y dice, epa, vamos a pagar 9.000 millones de dólares. Y de ahí viene el proyecto de ley de reestatización de YPF y la cuestión de la soberanía hidrocarburífera y la cuestión del autoabastecimiento. Pero este es un gobierno que lleva 11 años y durante los 8 primeros años le importó muy poco el autoabastecimiento. Y hoy estamos pagando las consecuencias de no tener autoabastecimiento, presidente. Y este es uno de los temas que nosotros vemos que hay una cuenta que no tiene fin. Hay un barril sin fondo de una cuenta que crece, que crece, que crece, que es justamente la cuenta de los subsidios económicos en materia energética. En el presupuesto, por eso es que es una estimación, pero bueno, se dibuja tanto que el presupuesto, ¿no es cierto?, parece una pintura. El crédito inicial de los subsidios a los sectores económicos del presupuesto de este año fue 127.000 millones, ya está en 239.000 millones. Acá ha habido un aumento del 88%. Solo en esta cuenta. En ARSA pasó de 26.000 del crédito que se aprobó el año pasado, este año ya tiene un crédito de 56.000, 20.000 millones más. Camesa 32.000 millones a 72.000 millones. No tiene fin esta cuenta. Y el viceministro nos dijo que a fin de año logramos el autoabastecimiento energético. Si logramos el autoabastecimiento energético, ¿por qué seguimos con el artículo 30 y 31 del presupuesto de este año, o 23 y 24, sobre el que me quiero detener porque hay un tema muy grave en esos dos artículos? ¿Por qué autorizamos la compra de combustible para el año que viene? Si a fin de año nos vamos a autoabastecer. Ni siquiera es consistente la respuesta del viceministro cuando planteamos uno de los temas centrales, estructurales, que justamente admiten el Frente para la Victoria, que ha debilitado los pilares del modelo de crecimiento, que es el tema de la crisis energética y que es el tema del déficit energético. Nada más que dicen como que durante los 11 años han venido preocupados, no es verdad. No les importó el autoabastecimiento. Recién se ha definido el objetivo de autoabastecimiento con la reestatización de YPF. Y acá en los subsidios económicos, bueno, vuelvo a lo que le planteaba ahí. Acá realmente se están aprobando 201.000 millones para el 2015. 38.000 millones menos que lo que estamos ejecutando este año. ¿Cómo van a hacer para bajar 38.000 millones? Si una cuenta así, exponencial, que está creciendo. Y este es uno de los temas, ¿no es cierto?, que está debilitando la estructura de un modelo económico que fue sólido en los primeros años, hasta el 2006. Y de allí empezó a caerse, a pique, y que no reconoce el gobierno. Y es nuestra obligación plantear
¿no es cierto?, que del presupuesto surge claramente, del dibujo del presupuesto, surgen claramente inconsistencias que reafirman esto que nosotros decimos. Están poniendo 78.000 millones para CAMESA, parece que van a bajar subsidios al transporte, 56.000 millones a ENARSA, de nuevo, al transporte están poniéndole 43.000 millones, es decir, 201.000 millones con los aumentos de crédito presupuestario el año que viene. Aparte, en un año electoral, con la manteca al techo que van a tirar. Pero esta cuenta, esta y otras cuentas, no olvidemos, es más que dibujado el presupuesto. Entonces, estos son los puntos que nosotros planteamos, presidente. Y a propósito de este análisis, acá hay una situación que está planteada en el artículo 23 y 24, que ya lo ha planteado el senador Linares, pero que yo quisiera hacer un análisis un poco más profundo, porque me parece que hay un tema grave, y esto nos lleva, presidente, a plantear y a pedirle al Frente para la Victoria que convoquen a Galucho, al presidente de YPF, y también a la secretaria de Energía, aunque creemos que en esto hay responsabilidad de Galucho, de quien siempre decimos que anda bien y que ratificamos y que nos parece que está gestionando bien, pero hay un tema que va a tener que venir a explicar. El artículo 30, hoy artículo 23, el 30 del presupuesto de este año, artículo 23 del 2015, establece la exención del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural previsto en el título 2 y su modificatoria del impuesto sobre el gasoil establecido en la 26028. Y el 31 plantea el tema sobre las naftas, grado 2 y grado 3. Y resulta que hay un texto acá que dice que la exención dispuesta en el párrafo anterior será procedente mientras la paridad promedio mensual de importación del gasoil o diésel sin impuestos, a excepción del impuesto al valor agregado, es decir, sin IVA, no resulte inferior al precio de salida de refinería de esos bienes. Y resulta que durante todo este año ese precio fue inferior. Es decir, que se activó esta cláusula. Y al ser inferior al precio de salida de refinería de esos bienes, presidente, no correspondía a la exención. Exención de la que han sido beneficiarias todas las petroleras, las que venden petróleo, de las que venden combustible, YPF el 60% del mercado y las otras empresas. Y entonces, en consecuencia, presidente, acá para dar algunos datos, en el balance semestral que estábamos mirando, YPF determina una utilidad de $541.500.000. Pero resulta que, según datos obtenidos de fuentes oficiales, durante junio del 2014, mediante el uso de este mecanismo, YPF importó un volumen de 74.634 metros cúbicos de nafta super grado 3 a un precio de 809 el metro cúbico, con un flete estimado a $45, estamos hablando de dólares, resulta un precio final en el puerto de Buenos Aires de $584 el metro cúbico, pero resulta que el precio de venta en surtidor del metro cúbico, el litro en $1.26, y entonces el metro cúbico en $1.260. Es decir, todo este año el precio de importación ha sido menor que el precio de venta en surtidor del refinado acá. Resulta que como consecuencia, tomando el beneficio que ha tenido YPF para el caso de las naftas de $90 millones y para el caso del gasoil de 172 millones, ha tenido un beneficio de exención de impuestos, esto lo ha planteado Jaime Linares, lo acabo de reconocer, si no hay... Nada más que quiero precisar algunos números, porque me parece un tema grave, porque hay un tema que... Es decir, que de los $541 millones de utilidad,
280 millones de dólares corresponden a impuestos no pagados, que debiera haber pagado YPF. Entonces acá hay una utilidad que no es real, porque inclusive la utilidad que expresan los estados contables corresponden a la aplicación de ese párrafo del artículo 30, que es que la aplicación de la exención al artículo 30 sin que se haga operativo este párrafo cuando, al ser menor el precio de importación, señor presidente, YPF tendría que haber pagado el impuesto. Y resulta que ahora en el artículo 23 eliminan este párrafo. Vuelven a plantear la exención de impuestos a los combustibles para el gasoil y vuelven a plantear en el 24 la exención de impuestos a las naftas. Y le eliminan este párrafo. Es decir, que para el año que viene no importa si es menor el precio de importación del precio del surtidor. Ahora, este año Galucho incumplió la ley. Entonces nosotros queremos que venga y que nos dé una explicación. Y que nos dé una explicación de por qué aumenta mientras baja el precio, porque viene bajando el precio del barril del petróleo. Hace 4 meses costaba $92 el barril, ahora está en $81. ¿Cómo es que todo en dólares? La utilidad en dólares, porque tiene que ver con el mercado petrolero. Pero resulta que los precios internacionales bajan y acá sube el combustible. Entonces Galucho tiene que venir a darnos varias explicaciones. Primero, ¿por qué expresa una utilidad de 541 millones de dólares cuando ahí hay 280 millones de dólares de impuestos que tendría que haber pagado y que no pagó? Y en donde está incumpliendo la ley. ¿Por qué incumple los artículos 30 y 31 de la ley de presupuesto vigente? Primera explicación que tiene que venir y que tiene que dar Galucho. Y la otra explicación, ¿por qué hay 7 aumentos este año si baja el precio del petróleo a nivel internacional? Y entonces, ¿por qué él tiene 7 aumentos? ¿Y por qué aumentó el 45% del combustible? Que no era que nosotros restatizábamos para que generemos y para que marquemos, ¿no es cierto?, la política de fijación de precios internos, y la está marcando YPF, pero para arriba. ¿Y a dónde van los beneficios de estos 280 millones de dólares? Yo estaba viendo, nosotros tenemos el 51% del paquete accionario, el 8% lo tiene... El 8.1% del paquete accionario lo tiene Carlos Slim. Lazard Asset Management Limitada tiene el 4,38%, Mason Capital Management otro 4%, Soros Fund Management 3,5%, Perry Corp 1,86%, Third Point 1,59%, Fidelity Management 1,47%, Morgan Stanley en 1,45, Repsol 0,48, BlackRock 0,55. Es decir, no es que con esos 280 millones de dólares que ponemos todos los argentinos y que ilegalmente han deducido y han generado como utilidad, se beneficia solamente y se beneficia solo el pueblo argentino, que como acá se ha dicho, no podemos ni controlar YPF. ¿Por qué tenemos que darle este beneficio acá? Inclusive hay un porcentaje... BlackRock, el 0,55 en fondo buitre. ¿Por qué le damos este beneficio a los buitres? Para el gobierno que plantea patrio buitres. Y hay también un 24% del paquete accionario que está en otros accionistas. Entonces, este es un tema, lo que está pasando con la ejecución de los artículos 30 y 31. Y claro, por eso ahí se entiende que eliminan esta frase. ¿Para qué? Para que este párrafo, para que el año que viene, no importa si baja el precio internacional, la idea de YPF es seguir por más, seguir aumentando los precios. Entonces, terminamos pagando todos los argentinos la eficiencia de Galucho. Entonces, no es tan eficiente. O sí, no sé, incumplió la ley, cometió un delito, no lo cometió. ¿Por qué? Y que nos digan aparte los precios en todos lados, porque es más barato el combustible acá en la capital y en el área metropolitana y es más caro el combustible en otras zonas del interior, en Jujuy, por ejemplo, o en el norte argentino.
Yo dejo planteado, señor presidente, en este punto, y le hago un pedido al presidente del bloque del Frente para la Victoria, al bloque del Frente para la Victoria, para que invitemos a Galucho y para que refute todo esto que nosotros decimos y nos dé una explicación de por qué ha incumplido los artículos 30 y 31 y por qué está exhibiendo una utilidad que no es cierta, que no es ni líquida ni realizada, y realmente por qué estamos beneficiando a señores que no tienen nada que ver con los intereses, creo yo, del pueblo argentino. El 51%, si fuera 100% nuestro, está bien. O si no, ¿por qué no ponemos acá un texto que diga, si baja el precio, si el precio de importación es menor que el precio del surtidor, los eximimos del impuesto, pero trasladen al precio? ¿Por qué no redactamos eso? ¿Por qué no ponemos el texto de que mantengan, ¿no es cierto?, la exención aunque baje el precio, ¿no es cierto?, pero esos 280 millones de dólares de utilidades los que redunden en una baja del precio del combustible, y entonces nos beneficiamos todos. Se beneficia la producción, generamos un círculo virtuoso, baja el precio del combustible y entonces le bajamos un incentivo a la generación de aumento de precios. Ahí podemos planchar en algún punto, ¿no es cierto?, algunos de los factores que generan el aumento de precio y que están generando inflación. ¿Por qué no pensamos en eso? Tal vez esto podría ser parte del plan para bajar del 25% al 15% la inflación, porque por lo que se ve no hay nada en este presupuesto que diga que podemos llegar al objetivo del 15% de inflación para este año. Este tema del análisis, los artículos 23 y 24, presidente, a nosotros nos parecen que son temas realmente centrales. Se ha hablado también de algunas cuestiones que quiero volver a insistir sobre el tema de Aerolínea Argentina. Quiero agregar a todo lo que han dicho de Aerolínea Argentina, que también es una cuenta así, ¿no es cierto? El chico le han dado la chequera y dale, no más que gasta. Quiero agregar que le hemos pagado toda la deuda al Grupo Marsans. Porque cuando hace la auditoría, la tarea y el Tribunal de Tasaciones, que coinciden en los datos de la auditoría, tomamos una empresa con patrimonio neto negativo de 525 millones de dólares. Es decir, que además del subsidio que le damos al chico, le hemos pagado el pasivo al Grupo Marsans y están presos por otra causa. No por una causa en España, no por la causa de Aerolínea Argentina. Ni siquiera el chico ha denunciado al Grupo Marsans y tenía una obligación por la segunda ley de reestatización de Aerolíneas Argentinas de que tenía que investigar los pasivos que sean irregulares y ahí había un pasivo, un patrimonio neto negativo que hemos tenido que pagar peso por peso todos los argentinos. Entonces Recalde tiene que rendir cuentas sobre esta cuestión. Agrego a toda la cuestión del déficit y que hay que agregar en la cuenta lo que ha planteado la senadora Negre de Alonso de estos 850 millones de pesos que nos cuesta la exención de impuestos también para que el chico siga tirando manteca al techo en Aerolínea Argentina. Entonces, sobre el tema de Aerolíneas, quería agregar esta situación. Y la otra cuestión, señor presidente, es dejar planteada algunas realidades. Es verdad que es una estimación y que puede equivocarse el gobierno, creemos que se equivoca, y puede que en algunas estimaciones nos equivoquemos nosotros. Acabamos de dar algunos datos de la realidad de la región, de que el mundo no es que se nos ha caído solo a nosotros, porque siempre alguien conspira, entonces ahora le vamos a echar la culpa al mundo de que nosotros estamos como estamos y resulta que en la región les va mejor, a los bolivianos les va mejor. Uno cruza Villazón y te miran, antes te daban 6 bolivianos por 1 peso. Entonces era requerido el peso argentino. Ahora te lo miran y te dan, por cada boliviano, te dan llevas 1 peso y te dan medio boliviano. Es decir, están mejor, y está mucho mejor. Y hay que aprender de Evo, la verdad. La verdad que nosotros en Jujuy tenemos que consolidar, creo que en Salta tienen un encuentro ahora en noviembre, tienen un encuentro, sí, que anda mucho mejor, pero Bolivia realmente está, la manera, a ver, no sé si senador Pichetto, por está favor. un poco... Continúe, senador. Senador Pichetto. Después que comparta el turno con Fernández.
La verdad, uno habla, yo estaba el otro día en Barrio, en mi provincia, hablando con campesinos, con una comunidad originaria, y me dice, no sé, por ahí, ¿cómo es la medida de si estamos bien o mal? Resulta que ahora nos dan cada vez menos cuando nosotros llevamos peso. En Bolivia está muy bien, cada vez compramos menos. Es decir, esta es la situación para hablar de datos de la región. Pero también hay otras realidades. Yo le había preguntado al viceministro que nos den alguna información. El tema del ANSES, por ejemplo. Estamos autorizándole tomar crédito por 25.000 millones y 15.000 millones para el Procrear. Dijeron que para el Progresar serían 10.000 millones. Y nos iban a mandar la información de para qué necesitan crédito por 15.000 millones más. Es decir, el ANSES con la situación superavitaria que tiene va a pedir crédito, ¿para qué? Si el miembro informante por ahí tiene la data que a nosotros no nos dio el viceministro, que nos diga, a ver, los 25.000, los 25.000, ¿no es cierto?, del artículo 39, más los 15.000 del artículo 68, ¿cómo, no es cierto?, van a ser aplicados, que esto no nos habían contestado. Y después yo le había pedido que nos dé los datos sobre el tema del cedronar, el tema de la drogadicción. Y resulta que acá hicimos un cuadrito sobre todo el gasto, sobre toda la inversión, los créditos presupuestarios, no inversión, créditos presupuestarios para publicidad y el sistema de comunicación que maneja el gobierno, y son 13.572 millones. Acá incluyo 6.000 millones de empresas públicas del sector comunicaciones, Telam, Narsat, RTA, está publicidad oficial de jefatura de gabinete, 1.203 millones. El ANSES en publicidad, 521 millones. Y resulta que para el tema del combate a las drogas, prevención de adicciones, de actividades de prevención y capacitación, 66 millones, asistencia a droga dependiente, 46 millones, planificación, control, legislación, la lucha contra el narcotráfico, 62 millones. Y jefatura de gabinete tiene 1.200 millones para publicidad oficial. Esto son realidades, es una joda. Realmente, presidente, uno ve algunos datos de lo que ocurre acá, voy a leer algunos otros. Seguridad alimentaria, bueno, inclusión social, fortalecimiento infantil, 384 millones. Acciones para la promoción y protección integral de los derechos niños, niñas y adolescentes, 548. Políticas federales para la promoción de derechos de niños y adolescentes, 187 millones. Promoción y protección de derechos de adultos mayores, 147 millones. Promoción y asistencia a los centros de desarrollo infantil comunitario, 56 millones. Y 500 millones para el ANSES, 1.200 millones en publicidad, fútbol para todo, 1.630 millones. La verdad que estas son las cuestiones que nosotros tenemos la obligación de plantear y decir, muchachos, revisen un poco. Está bien el tema del gasto social, me van a decir el tema de techo digno, pero estamos totalmente de acuerdo. Hay que mantener e incrementar las partidas de políticas sociales. Pero hay otras partidas que tienen que tener alguna correlación con la realidad. Si uno compara el gasto de publicidad en algunas áreas, tiene que llamarle la atención en algunos de los programas que tienen que ver con aplicaciones de leyes, que no es cierto, levantemos los presupuestos y reasignemos partidas. Esto es lo que le decimos, reasignen partidas. Y cuando ejecuten, porque van a tener toda la discrecionalidad para hacerlo, no es cierto, orienten en este sentido. Estas son algunas de las observaciones, señor presidente, que nosotros planteamos. Estas objeciones nos hacen a nosotros llegar a la conclusión de que, como el año pasado, este presupuesto también va a ser un dibujo, porque el año pasado hemos aprobado 860.000 millones de pesos y ya vamos con un crédito de 1.100.000 millones de pesos. Y ahora estamos aprobando 1.200.000 millones y vamos a terminar ejecutando mucho más. Y nosotros decimos que entonces allí hay una gran discrecionalidad y esta es la objeción que nosotros planteamos. Y entre las razones que también hemos planteado, son las que ameritan nuestro voto negativo. Gracias. Gracias, senador. Senador Fernández, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, son tantas las cosas que se han dicho y tanto la ausencia, aunque sea de un poquitito de estudio para hablar con alguna propiedad, que
que algunas cosas llaman la atención, algunas cosas se han dicho con seriedad. Senador, usted Por habló favor, y yo no lo senadores, molesté. por favor. Dijo todo lo que se le ocurrió, déjeme explicar a mí si yo no Por le he dicho a favor. usted de nada. ¿No le gusta que hablen los demás? No le gusta, es una pena, doble trabajo tiene. Vuelvo a insistir, presidente, digo, algunos debieran estudiar, otros no. Se han dicho cosas serias y se han dicho cosas que son imposibles de aceptar. En algún momento cuestionan el tema de la deuda o la forma en que el Estado Nacional resuelve las deudas de las provincias. ¿Qué gobierno desde 1983 les resolvió el problema de las deudas a las provincias? Ahora todos se llenan de terriblemente que no, que los 3 meses, que los 8 meses, qué sé yo. Ninguno resolvió nada. Se miraron el ombligo y hicieron lo que se les ocurrió para sí mismo, con características de las mismas decisiones que se están cuestionando en este momento de este presupuesto. Nada hicieron por las provincias. El primer gobierno que lo hace es este gobierno. Cuestionan las estadísticas. Las estadísticas. ¿Sabe cuántas veces se publicó la pobreza desde 1983 a 1989? Una vez en 1988. Una sola vez, en 6 años. Una sola vez. Hablamos de la ley de coparticipación y uno de los senadores dice: tendríamos que haber trabajado en esto. Y uno que fue un observador, porque yo fui convencional constituyente en la provincia de Buenos Aires, no en la Nación, por desgracia, dice que tiene razón este tipo, deberíamos haberlo hecho. Pero en el 94 decía la cláusula transitoria sexta que había que hacerlo dentro de los 2 años, quiere decir que en 1997 tendríamos que haberla tenido. ¿Y qué pasó en estos 20 años? ¿Que somos todos tontos? ¿O teníamos que esperar que el senador llegara para que nos enseñara que teníamos que hacer una coparticipación? ¿Sabe lo que pasa, presidente? Que esta ley es una ley convenio y son 25 los actores, 23 provincias, la ciudad autónoma y el Estado Nacional. Bueno, díganme cómo lo cierran, porque la vez que más cerca estuvo fue con Néstor Kirchner y que quedaron afuera Salta, Neuquén, San Luis y la provincia de Buenos Aires. Por lo cual que me digan cómo y yo me prendo, porque me encantaría trabajar en ese tema. Pero no se hizo porque no se pudo. Y lamentablemente, con todo el dolor del alma, le tengo que decir que creo que no se va a poder nunca en esos términos. La caída de la inflación. Mire, si nos ponemos un poquito con ganas de hacer calculitos, es muy fácil darse cuenta. Porque si la inflación calculada como el índice de precios al consumidor nacional urbano muestra una curva que va cayendo, es 3,7, 3,4 en febrero, 2,6 en marzo, 1,8 en abril, 1,4 en mayo, 1,3 en junio, 1,4 en julio y 1,3 en agosto. Si yo proyecto 1,4 todos los meses hasta fin de año, me da 25%. Eso es lo que teóricamente estamos diciendo nosotros. Dice, ¿cómo van a ser el año que viene? Si yo proyecto 1,4 hasta el fin, me da 18%. No es mucha la explicación que hay que agarrar una calculadorita y multiplicar al 1.014 por a la 12. El autoabastecimiento. La discusión del autoabastecimiento tiene que darse en función del nivel de actividad que se va consiguiendo. Si no tenemos un nivel de actividad que nos reclama 10.000 megas más, es imposible, impensado hacerlo de eso. Entonces, negar que el gobierno haya tenido la vocación. ¿Y qué significa entonces la construcción de Chole, Choel, Puerto Madryn, Pico Truncado, Río Gallego, Calafate, Río Turbio, San Juan Mendoza, Comahue, Cuyo, el Rodeo Calingasta, Recreo Nea Noa, la cota 83 de Yacyretá, la línea Yacyretá Buenos Aires? ¿Qué significa esto? Que no le importó a este gobierno. Dicen, la ley de administración financiera es inconstitucional. Nadie la tachó de tal, con lo cual es más constitucional que ninguna de las otras leyes. Por lo menos está que la tache y la justicia diga que tiene razón en ese caso. Respecto del gasto social, a mí lo que me interesaría discutir es la calidad del gasto social, porque nosotros en este nivel de inversiones con el 59% tenemos algún derecho a exigir que se discuta respecto de esa calidad. Cuando dicen, no fuimos capaces de transformar los planes en trabajo efectivo, ¿de qué planes me están hablando? Si no hay planes.
¿De qué planes? No hay planes, hay trabajo efectivo. Hay trabajo efectivo de verdad. Hay 7.008.000 jubilados y pensionados, hay más de 6,5 millones de puestos de trabajo nuevos creados en esta vida. ¿De qué plan me están hablando? Y después dicen, no, porque las estimaciones que ustedes hacen. Bueno, sería que uno no tuviera derecho a hacer sus estimaciones. No coincide, puede tener todo el derecho del mundo a no coincidir. Y acá es el ámbito adecuado para poder decirlo. Haciendo un vuelo rasante voy a tratar de contestar muchas de las cosas que se dijeron y que ofuscaron al senador Morales. Lo siento, le pido mil disculpas, trataré de no ofuscarlo más, senador, pero ¿sabe qué? Hay un montón de gente que no estudia. Un montón que no estudia. Entonces voy a contar ahora las cosas que se dicen, no voy a decir los nombres para no aludirlo y tener que volver a la pregunta, porque si no terminamos nunca más. Dicen, cae la industria, no solo la automotriz, caen todas las actividades. La actividad industrial sin la actividad automotriz repuntó 4 puntos. 4 puntos repunto. ¿De dónde sale? Del estimador mensual industrial? Mayo, junio, julio, agosto del 2014. ¿Quieren temas puntuales cuáles son? Sí, químicos 8.6, metalmecánica 5.6, metales básicos 7.3. Representan una parte muy importante del estimador mensual industrial. La más importante, le diría. Aumenta la pobreza. El fenómeno de la pobreza tiene una complejidad multidimensional, es muy difícil de plantearlo. Por supuesto que no es esta burrada que hace la Universidad Católica, se lo he dicho siempre, no me voy a cansar de decirlo, es una burrada eso. Es simplista y peligroso definirlo desde el punto de vista monetario, porque no refleja lo que le pasa a la gente, no refleja, es el viejo concepto de Jauretche. Miran al hombre, a la mujer que sufre como un número, nada más que como un número. Si consideramos el índice que indica la pobreza estructural en NBI, que es una gráfica bien clara de lo que sucede en el mundo entre 2001 y 2010, de punta a punta, se redujo en 50%. 50% se redujo. Y a partir del análisis censal de hace 4 años atrás, paradójicamente el mismo día que moría Néstor Kirchner, 9,1% de la población. La encuesta permanente de hogares vio la caída del 17% en ese punto, que hoy alcanza el 7,5% de la inflación. Muéstrenme otro dato que hayan calculado con este tema, que no sea de pico. Cae la producción de gas y petróleo, crecen los subsidios energéticos y se sacrifica el gasto social. El Estado redobló los esfuerzos para detener la caída de la producción de gas y de petróleo. Más que gráfico, imposible, nunca ni lo negó, lo hemos sostenido a partir de la expropiación del 51% de YPF en manos de Repsol. En petróleo, entre 2009 y 2011 se produjo el mayor descenso de la producción, 8.3. Obedecía a la actitud predatoria que tenía Repsol respecto de su titularidad de los derechos de YPF. Entre 2012 y 2013, con la nacionalización de la empresa, se redujo la caída al 2.4. Quiere decir que no es que nos da lo mismo, no nos da lo mismo. La preocupación es grande y de verdad, y por eso trabaja el gobierno para resolverlo. Hasta agosto del 2014 se retrajo el 1.5, quiere decir que seguimos en el camino ascendente tratando de salir definitivamente de ese punto. La producción anual de petróleo durante la administración Repsol cayó del 44% entre 2003 y 2011. A partir de la nacionalización la producción aumentó el 6% y en los primeros 8 meses del 2014 el crecimiento fue del 9%. En gas, hasta 2014 la caída fue del 0,6% respecto del 2013. Se impulsó el programa de Más Gas, que daba estímulos para poder generar el tema. La producción creció 3.6% en aquellos que adhirieron a esta propuesta del plan que daba el gobierno. Las empresas que no se quisieron inscribir en esto perdieron el 12.2%. No nos da lo mismo, presidente, es gráfico. Dice, se estruja las provincias porque se distribuyen los recursos de manera discrecional. La coparticipación es automática. Es automática, es lo que decimos el goteo. Hace poco un árbitro de fútbol dijo, claro, el tipo le dijeron el goteo y dice, la mandan la coparticipación con cuentagota. Pobre tipo, no le explicaron de qué se trataba. Entonces, después alguien le debe haber dicho, pero eso es por goteo, cae todos los días, así que ¿qué es lo que tenemos que explicar de este punto? El gasto social, lo repetimos 60 veces en el día de hoy, es el 59% del total. Si este gasto social es ese gasto de la calidad que yo le planteaba hoy, presidente, es el gasto más federal y más claro que puede existir.
jubilaciones, asignación universal por hijo, asignación universal por mujer embarazada, progresar, tienen distribución territorial y automática con el mismo coeficiente que la coparticipación. No necesita y confirme a la población que lo necesita. No vamos a inventar ese punto, con lo cual, más clarito, imposible. Y no hay participación de político, politiquera, ni cosa que por el estilo del medio. Se ha destruido el empleo registrado, dice. El Ministerio de Trabajo publica estos datos y lo que dice precisamente, para el trabajo registrado a septiembre, que se mantuvo estable respecto al año pasado, 0%, no se movió. Con lo cual, no sé dónde sacan eso. Y que creció levemente respecto de agosto, 0,1, es leve, pero lo cuento, es el dato que se tiene. El porcentaje de despido, dice, 0,7%, respecto del 2013 que fue 0,6%, inferior a 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012. Dice, no hay forma de que aumenten las exportaciones en el 2015. Crecerán porque crecen nuestros socios comerciales, presidente. Es muy gráfico este tema. Brasil iba a crecer 2 puntos y va a crecer 0,3, Chile iba a crecer 2 puntos y ya no proyecta ni la mitad. Sin embargo, no hay ninguna estimación que muestre que en el 2015 nuestros socios van a crecer menos. No lo hay, en ningún lado. Dijo un senador, los precios cuidados fracasó. La demanda de esos productos aumentó el 1000%. Y ese producto, que antes era solamente con los hipermercados, ahora se amplió a los comercios de los barrios. Se está cubriendo el gasto público con emisión. Esto es un chamullito que les gusta repetirlo y van, y dan, y le dan, y le dan. En 2014 fue el año que menos creció la base monetaria, presidente. Mantiene una variación lógica de 20%. ¿Qué quiere que le diga? Vaciaron el Banco Central. Las reservas se usaron para pagar la deuda. Es eso, presidente, las reservas se usaron para pagar la deuda. No se puede mirar la reducción de mis reservas sin prestarle atención a mi pasivo. Porque usted me dice a mí, ¿cuánto teníamos nosotros? 50.000. Vamos a hacer de cuenta que tenemos, no 50.000 millones de dólares. Vamos a hacer de cuenta que tenemos $1 billón de reservas. Espectacular sería, ¿no es cierto? Qué pedazo de país con $1 billón. ¿Con cuánta deuda? Con $1 billón. Es como uno que decía, le vendo un perro en $1 millón. No, yo no se lo compro. Y si al otro día, ¿qué hizo con el perro? Loco, lo vendí. ¿En cuánto lo vendió? En $1 millón. ¿Y cómo hizo? Y me lo pagaron con 2 gatos de $500.000 cada uno. Esto es exactamente lo mismo. Es la misma situación. Si usted tiene un nivel de reserva, compare con el pasivo que tiene. Porque si usted no está tocando la reserva y lo que está haciendo es tomar deuda en el mercado, su pasivo crece y sus reservas se pierden. Sus reservas se pierden. El artículo 38 de la Carta Orgánica del Banco Central dice que las utilidades que no se capitalicen se utilizarán para el Fondo General de Reserva y para los fondos especiales de reserva hasta que alcancen el 50% de capital del banco. Está claro que estamos cumpliendo con la norma, no estamos haciendo otra cosa que no sea cumplir con la norma. Dice, Argentina es el país que menos reservas tiene de la región. Es lo mismo que acabo de explicar. Dígame cuánta reserva y cuánto pasivo tiene para netearlo. Una vez que lo macheó a los dos, dígame exactamente qué le queda de residuo. ¿Cuál es el patrimonio neto que usted arroja? Esta es la definición real que se tiene que apreciar. No la reserva un numerito como si fuese algo mágico. Tenemos el proceso de desendeudamiento que nadie lo quiere prestar atención. Mire, cuando discutimos una vez la presencia de un presidente del Banco Central que se había encaramado y no quería salir, discutíamos qué hacer con la reserva y nosotros decíamos, nosotros queremos pagar la deuda con la reserva, no queremos tener pasivo, queremos pagar las deudas. ¿Por qué razón? Es muy simple, presidente. Si yo salgo al mercado, tomo plata al 14% y el dinero de las reservas de la República Argentina colocados en Basilea me dan el 0,5 por año, 0,5% por año, para que nos entendamos, la mitad de un punto por año. Así que yo sería tomar a 14% anual y colocar mi dinero en Basilea a 0,5%. Es de idiotas eso, presidente. Solamente los idiotas harían una cosa así. Y estamos hablando de todas deudas que este gobierno no contrajo nunca. Son todas previas al desaguisado del 2001. Todas. No tenemos un centavo que hayamos tomado en este gobierno. Y les aclaro, cuando hablan del CIAD y que por qué, que el CIAD y que qué sé yo, nunca este gobierno, ni de Néstor Kirchner, ni de Cristina Kirchner, prorrogó jurisdicción, ni con el CIAD ni con nadie. Esto es lo que encontramos. Las 3/4 partes de la reserva se usaron para pagar la deuda externa con esa reserva. ¿Estaban en 55.000 millones o están en 27.500 millones?
No ocurre en los países de la región que toman deuda externa esto, no ocurre. Dice otro, crecimiento del 6,2% presupuestario y vamos a terminar con un 0,5%. Sí, claro, lo expliqué, es un punto por la desaceleración comercial y 4 puntos por el cambio de la forma de la estimación. Son 5 puntos, de esos 5 puntos, de 6,2 queda 1,2, de 0,5 que estamos reconociendo es 0,7 lo que nos está explicando. Hay países que no explican 1,7 en ningún lugar del mundo, para que vayamos entendiéndolo. Ese cambio de base del cálculo del Producto Bruto Interno implicó, para que tengan idea lo que está significando, porque en algunos les hace crecer y los otros los hace bajar. Para la Unión Europea, para todo lo que es el mundo euro, digamos, 3,7 de crecimiento. No hubo ningún debate. Para Suecia, 4,4 de crecimiento. Para Finlandia, 4,2 de crecimiento. Para el Reino Unido, 2,3 de crecimiento. Para Austria, 3,7 de crecimiento. Se dice, se estima el Producto Bruto Interno al 2,8 para el 2015, cuando este año crecerá a 0,5. ¿Cómo lo van a lograr? El 2014, lo explicamos, la desaceleración de nuestros socios comerciales. El escenario que se presenta para el 2015 es otro. La agencia Bloomberg, que proyecta crecimientos entre tanta información que ofrece, dice que el Brasil prevé para este año 1,3, va a terminar en 0,3. Para Chile, que preveía 3,3, va a terminar en 2. Para México, que preveía 3,8, termina en 2,5. Para la zona euro, 1,2, termina en 0,8. Para Estados Unidos, que proyectaba 3, termina en 2,2. No estamos inventando la información nosotros. Esto es la realidad que sucede en el mundo. Dice, el tipo de cambio 9,45 no es creíble, es una irresponsabilidad política, dijo el legislador que opinó. La política cambiaria para el 2015 es prudente y morigera la variación de precios. Es obligación de hacerlo en esos términos. Irresponsable, porque lo escuché en este recinto, es pensar que se puede evaluar al dólar ilegal, presidente. Esto es irresponsable. Eso es irresponsable. Se quejan porque no se distribuyen los ATN. Mire, presidente, los ATN se distribuyen para reducir la deuda de las provincias con el gobierno nacional. Mendoza, por ejemplo, redujo la deuda de 2010 a 2013 en 812 millones de pesos. Salta, por ejemplo, redujo la deuda de 2010 a 2013 en 320 millones de pesos. ¿Ven que se aplican los ATN? Señalan que las transferencias son discrecionales. Error, presidente. Lo escuchamos 60 veces acá. Hablaron 59, 60 veces lo escuchamos. Gran parte de esas transferencias que llaman discrecionales son transferencias nacionales producidas por legislación votada por este Congreso. La seguridad alimentaria, Ley 25724, el Fondo Nacional Incentivo Docente, Ley 25053, el Fondo Federal Solidario, creado por el Decreto 206 del 2009, que se distribuye con el coeficiente de coparticipación. Dice, no hay un solo peso para el 82% móvil. Mire, presidente, el sistema jubilatorio argentino incluye dos cosas. Uno, la inclusión, y el otro, un criterio solidario. Si nosotros no somos lo suficientemente serios como para garantizarnos que financiemos esas jubilaciones, que las financian los activos, no los pasivos. El dinero de los activos, el fondo solidario se utiliza para la excepción. La realidad que financia la jubilación es el flujo. Ese flujo que generan los activos tendría que ser 6,1, 7,1 para que pudiera financiar un 82% móvil. Es 1,6 con el mejor de la furia. Desfinanciaríamos, romperíamos la Argentina en 40 pedazos si quisiéramos hacer esa cosa. Con lo cual hay que estudiar un poquito. Argentina no tiene créditos, el déficit fiscal se va a financiar con emisión, eso genera inflación. No se cansan de hablar de la emisión, les encanta, parece Álvaro Sogaray, les encanta hablar de emisión, les encanta. Y la emisión como causa de inflación. Yo les rogaría a los cráneos que hablan de estas cosas que me expliquen cómo se hace para tener, según sus propios dichos, no los míos, un 40% de inflación si la expansión monetaria es del 20%. Que me lo expliquen. A ver cómo hacemos. Una legisladora dijo, la presión tributaria es del 38%, la más alta de América Latina. Con todo respeto digo, hagan del número de vuelta, porque están tomando la base de 1993 y la que corresponde hace 7 meses y la del 2004. Tomaron mal la base. No lo tomen a mal, pero hicieron mal los cálculos, tomaron mal la base. Si lo calculan se van a dar cuenta que la del 2014 es 28,06 y la del 2015 es 30%, incluyendo aportes y contribuciones. Agarremos los numeritos y hagamos bien las cosas, porque si no metemos la patita.
Pago de sentencias a jubilados, les llena, los enloquece hablar de estas cosas porque somos tan malos y tan turros que queremos agraviar a los viejos y hacerles daño, que les vaya mal. Y la senadora Negra, a quien le tengo un enorme respeto y aprecio, dijo hoy, no se van a morir porque los hijos cobran igual. Por Dios, no hablemos de esas cosas. Me da escalofrío, tengo mi madre de 85 años, me da escalofrío escuchar esas cosas. Los juicios iniciados hasta este momento rondan los 200.000, presidente. Para arrancar de los 200.000, un cuarto se van abajo. Eso son cosas que se intentan y no prosperan. ¿Cuántas sentencias firmes hay? Tienen que estar rondando los 33.500, 34.000 sentencias firmes. La mayoría de los juicios se iniciaron antes de los 90. ¿Sabe cuántos años tenía el titular del ANSES? Estaba en 5º grado cuando esto pasó. ¿Sabe cuántas sentencias se van a pagar en el transcurso del año 2014? Se van a pagar 45.000 sentencias. ¿Cómo le van a decir a este gobierno que este gobierno no le paga a los jubilados? Que no reconoce un orden de prelación por la edad, por el nivel que representan, por todos los beneficios que se puedan hacer para no perjudicarlo. A ver, hagamos todo, la política, todos vivimos de la política, discutamos lo que sea, pero seamos serios cuando hablamos de estas cosas, porque todos tenemos a alguien que nos importa que estas cosas no le pasen. Entonces queremos que se resuelvan de la mejor manera. ¿Sabe cuánto prevé este presupuesto del 2015 pagar en el 2015 de sentencias? 50.000 sentencias, presidente. Entonces, algún derecho tenemos a decir lo que estamos diciendo. Hemos presentado un presupuesto con todas las clases más definidas posibles, habidas y por haber. ¿Puede haber cosas por cuestionar? Por supuesto que sí. ¿Pueden no estar de acuerdo con nuestras variables? Y sí, claro, seguro. La responsabilidad de presupuestar, por más que la senadora nos lea lo que dicen los pensadores alemanes, es del Poder Ejecutivo. Y este Congreso tiene el derecho, porque lo dice así el artículo 75, de votarlas si le parece que están bien. Y yo, que soy un senador por la provincia de Buenos Aires, saqué 4.639.000 votos con la senadora Leguizamón, yo voy a votar a favor, presidente. ¿Sabe por qué? Porque estoy convencido de lo que estoy haciendo. Entonces no me vengan a decir a mí ni que tengo obediencia de vida, ni cosas por el estilo. Voto porque quiero, y quiero votar. Entonces, esta propuesta que hemos presentado puede no gustar, tienen todo el derecho. Si no les gusta, no la votan, tienen todo el derecho. Hemos graficado una propuesta de gobierno central serio que va a tratar de cumplir de la mejor manera esa propuesta, porque si las cumplimos, ese 1.202.000 millones comparado con 1.155.000 millones de gasto, nos va a dar un beneficio primario de 47.000 millones. Y perderemos 47.000 millones más o menos por la diferencia de los intereses. Es una definición más que concreta de un trabajo serio respecto de la administración de los dineros que responsablemente el pueblo argentino le confió a este gobierno y que nosotros tenemos la responsabilidad de votarlo si entendemos que es lo correcto para el pueblo argentino. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Fernández. Bueno, vamos a proceder a votar. Me parece que en una sola votación, salvo que haya otra opinión, en particular y en general, el dictamen de mayoría. Senador Morales, ¿alguna opción? No. ¿En una sola votación? Problema. Senador Giustiniani. Senadora Negre. Senador Santilli. Muy bien. ¿Quién falta? Senadora Montero, por favor. María Laura. Y nadie más. ¿Estamos? Sí, se puede votar. Se puede votar. Senadora Lavado. Senadora Lavado, por favor, el voto. ¿Quién más? Resultan 39 votos afirmativos, 22 negativos. Muy bien, entonces el proyecto de presupuesto se convierte en ley, se comunicará al Poder Ejecutivo, no habiendo más temas que tratar y agradeciendo el horario, se levanta la sesión.